cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con el sexto mandamiento, es ya hoy el tercer día que dedicamos a esta nueva parte del Catecismo. Estamos en el punto 2333. Dice allí: corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Luego continúa: la diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio. Luego hablaremos de eso. Pero ahora quiero quedarme en esta primera frase. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Primero, reconocerla, ¿no? Es decir, conocerla objetivamente, qué es ser hombre y qué es ser mujer, y luego aceptarla, no vivir peleado con ella. Es decir, este punto del Catecismo introduce un concepto, un término, que es un poco evidente, ¿no? Pero que no podemos dar por supuesto nada hoy en día, como muchas veces me escucháis. La identidad, tener identidad. La verdad es que ese quién soy yo, esa pregunta de quién soy yo, es una pregunta que, aunque no nos la formulemos explícitamente, está ahí. Si uno no tiene claro quién es él, ¿no? Si no tiene conciencia de su identidad, pues arrastra profundos complejos y se vuelve fácilmente hacia la desesperanza. Yo creo que los problemas de identidad es evidente que surgen con mucha más facilidad en una cultura en la que se ha perdido a Dios como norte, ¿no? Claro, cuando uno no tiene claro de dónde viene y a dónde va, entonces se queda en medio sin saber quién es. Si yo he perdido la conciencia de que soy fruto del amor de Dios y he perdido la conciencia de que Dios me ha llamado a participar con Él en la vida eterna, en una unión de amor, si no sé de dónde vengo, a dónde voy, a ver, ¿yo quién soy? Me quedo perdido, ¿no? Me quedo perdido en medio de esta existencia, lanzado allí en un planeta concreto que se llama planeta Tierra, que además es un planeta que es minúsculo comparando con el cosmos, y entonces, ¿yo quién soy? ¿Pero qué pinto aquí? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Un accidente? ¿Soy una equivocación de mis padres? ¿Soy un devenir de la evolución? ¿Soy yo quién soy, no? Bueno, se plantea, por lo tanto, el problema de la identidad. Claro, he hecho este pequeños cursus para dar a entender que lo de la identidad tiene mucho que ver con el sentido religioso de la existencia. La pregunta ¿quién soy? Está muy unida a de dónde vengo y a dónde voy. Y si tengo alguna vocación en esta vida, si estoy llamado a algo en concreto. Bueno, pues esto, como os podéis imaginar, los cristianos tenemos, a la hora de aceptar mi identidad, de ser persona, de un ser personal, relacional, de ser hombre, de ser mujer, etcétera, pues nos ayuda muchísimo, pues la conciencia de que Dios nos ha creado por amor y para el amor. Claro, nos ayuda muchísimo. Ahora imagínate tú a alguien que no parta de nada de lo que nosotros partimos en la revelación cristiana. Pues a veces yo pienso, es un ejemplo, ¿no? Una comparación. Cuando ocurre que a una persona en un accidente, ¿no?, ha perdido la memoria, ¿no?, y vive en una amnesia total, y entonces no se acuerda de nada, no se acuerda de quién es su padre, de quién es su madre, de quién es su mujer, de quiénes son sus hijos, ¿no? Tiene que ser terrible esa sensación, una sensación de inseguridad, una sensación de pérdida de personalidad. Bueno, pues cogiendo el ejemplo, que ejemplo es, claro, no es otra cosa, cogiendo el ejemplo, esa experiencia tan terrible de amnesia, de pérdida de conciencia de quién soy, y yo es que creo que le pasa un poco al hombre actual, que rechaza la fe, rechaza ese principio de sentido y de explicación. Entonces, claro, se queda como con una amnesia diciendo, y yo tengo padre, yo no tengo madre, ¿quién soy? Tú eres mi mujer, no lo eres. ¿Yo quién soy? Soy hombre, soy mujer, pero es tremendo. Es una especie de sensación de orfandad, ¿no? Orfandad en la que se crea el hombre. Rechazamos a Dios y somos huérfanos. Y al poco tiempo pasamos de ser huérfanos a no tener identidad. Y ya no sé quién soy.
O sea, es un proceso de despersonalización el que se vive. Bueno, pues por eso aquí el catecismo dice: corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Añade lo de sexual, que es en el punto en el que estamos, aunque yo lo he enmarcado un poco más globalmente, pero ahora hablamos de mi identidad de ser criatura de Dios, ser hijo de Dios, imagen y semejanza suya, y ser hombre y mujer. Hombre y mujer los creo. Bueno, como veis aquí, esta afirmación, lo de reconocer y aceptar, aceptar la identidad sexual, nos abre un panorama, nos abre un tema, ¿no? Que es el tema de que hoy también en nuestra cultura está muy introducido. Que por una parte el hecho de que algunas personas no se sienten cómodas con su propio sexo. Pues la verdad es que esto puede tener muchos niveles, ¿no? Desde un nivel en el que alguien pues mira con cierta envidia al otro sexo, sin más connotaciones complicadas, ¿no? Pues de quien en el fondo no tiene ese gozo de ser hombre y ser mujer y mira con cierta envidia, pues yo qué sé, pues por ejemplo el rol distinto que tiene el otro sexo, pues la verdad es que pienso que sí podría ser un problema el que alguien mirase con cierta envidia. Es muy frecuente que nosotros en el seno de las familias hayamos visto pues cómo los hijos o las niñas se identifican especialmente con su padre, lo cual es muy sano. Y como también los niños también pues se identifican también de una manera muy especial con sus madres. Es decir, que es muy frecuente que en el seno de las familias la propia identidad del chico, de la chica, se vaya generando en esa contraposición que tiene con su padre y con su madre, en esa relación diferente, ¿no?, que tiene con uno y con otro. Y es muy sano que las dos relaciones sean distintas, dos tipos de relaciones distintos, es muy sano. Bueno, podría ocurrir que a un nivel, pues digamos, de cierta insanidad, no sano, pues alguien tenga una especie de deseo de ser pues como el otro sexo, ¿no? Una especie de envidia de ser como los hombres o ser como las mujeres, un poco absurdo, podría ocurrir. Pero claro, es más grave y es un auténtico drama, aunque es una situación muy minoritaria, ciertamente, ¿no? Muy minoritaria, pero que está, yo creo, desproporcionadamente presente en los medios de comunicación, pues el tema de la transexualidad. La verdad es que es una realidad muy pequeña a nivel numérico, pero es verdad que hoy en día el efecto de los medios de comunicación, claro, uno ve ciertas películas, ve el cine español, el cine que se llama español, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Claro, si viniese un extranjero y viese ese cine famoso español, uno diría, España debe estar lleno de transexuales y homosexuales, porque vamos, no aparece otra cosa. Luego resulta que en nuestra vida diaria, dice, ¿alguno conoce un transexual de los que me está escuchando? Pues alguno igual conocerá alguno, ¿no? Pero vamos, que hay una presencia desproporcionada en los medios de comunicación. Según la Sociedad Española de Endocrinología, pues se estima que puede haber pues unas 2.000 personas en España. 2.000, fijaros lo que es una nación de 45 millones, ¿no? 2.000 personas que puedan sufrir trastornos de identidad de género. Y sin embargo, pues bueno, está continuamente presente, e incluso hay algún partido político, como el partido político que nos gobierna en este momento, que tiene incluso en un área transexual dentro de la organización del partido, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Bueno, vamos a hablar, por lo tanto, aunque es un tema muy minoritario, pero como es el punto del catecismo hoy explícitamente, ¿no?, nos habla de aceptar la propia identidad sexual, vamos a hablar de este tema para tener también como un criterio moral para afrontarlo. Sabéis que en España se aprobó un proyecto de ley que regula el cambio de sexo y el cambio de nombre de las personas que así lo solicitan en el registro civil. En su momento se presentó como la ley más avanzada del mundo, y en la exposición de motivos de la ley, pues se dice literalmente, lo leo: se quiere garantizar el libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo con el que inicialmente fueron inscritas. Así, por lo tanto, alguien va ahí al registro y se le dice, mire usted que
mi identidad de género no se corresponde con la que aquí fue inscrito. Aquí se decía que yo era hombre, pero ahora yo pongo que soy mujer. Es decir, que lo decisivo es que la biología no coincide, se dice, se afirma, no coincide la biología con lo que uno siente, con la manera en que uno se percibe a sí mismo. Resulta que biológicamente yo tengo unos órganos masculinos, pero es que resulta que yo me siento mujer, o a la inversa, ¿no? Al solicitante se le exige, para que se le pueda cambiar, ¿no?, el registro, en el registro civil se le exige que se haya diagnosticado un trastorno, una disforia de género que se llama, y que se haya tratado médicamente durante al menos 2 años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, pues tomando hormonas o lo que sea, ¿no? Se exige 2 años de tratamiento. Me acuerdo que cuando esta ley estuvo en debate allí en el Parlamento, asistimos a algo verdaderamente curioso y patético, y es que hubo una discusión entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pues porque el Partido Socialista afirmaba que era suficiente con que se tomasen esas hormonas durante 2 años para que el registro pues admitiese ya el cambio de sexo, mientras que el Partido Popular exigía que hubiese habido por lo menos una cirugía de reasignación sexual para que después de una operación se pudiese dar por bueno el cambio de sexo, ¿no? Digo que fue una curiosa discusión porque yo decía, bueno, pero ¿acaso el que haya operación o no operación cambia sustancialmente las cosas? La verdad es que es bastante patético, ¿no? Bueno, pues evidentemente, como os podéis imaginar, ¿qué podemos decir ante un hecho así? Bueno, antes de una lectura moral también hay una lectura médica, ¿eh? O sea, nosotros sabemos que desde el punto de vista biológico, una persona no deja de ser hombre o no deja de ser mujer por el hecho de que se le haga un tratamiento hormonal, o se le incluso estirpen unos órganos o se le implanten, o sea, no deja de serlo, porque fijaros bien, el sexo, la sexualidad, no son unos órganos genitales. En el fondo, la sexualidad, el sexo, es algo incluso cromosómico, es decir, cada célula del cuerpo de una persona, cualquier célula, una que tienes en tu uña, en tu mano, en tu pelo, cada célula de tu cuerpo contiene cromosomas que te identifican como varón o como mujer. No solo una cuestión de diferencia de genitales, que es absurdo, ¿no? Antes del nacimiento, las hormonas prenatales ya están modelando los cerebros de los niños de un modo diferente al de las niñas. Es algo que llega a ser, hasta nos configura de esa manera, ¿no? Entonces la cirugía y los tratamientos hormonales pueden crear la apariencia de un cuerpo masculino o de un cuerpo femenino, pero no pueden cambiar la realidad de lo que subyace. No es posible cambiar el sexo de una persona. Por lo que decíamos ayer en el programa, ¿no?, que el sexo no es algo que se tiene, es algo que se es y configura pues todo tu ser, tu biología y tu psicología, incluso tu biología, como digo, es decir, tus células, pues hoy en día, pues para saber si alguien es hombre y mujer, no haría falta ver sus órganos genitales, ¿no? Bastaría con que se obtuviese una célula suya en un pelo que se ha caído al suelo, y en ese pelo se puede saber si es hombre o es mujer. Porque todas las células están informadas, ¿no?, de esa sexualidad. Esta es una afirmación además hay muchísimos estudios sobre las diferencias también biológicas entre el hombre y la mujer, etcétera. Bueno, pues hay muchísimas, ¿no? Ahora no voy a entrar en ello porque nos desviaríamos un poco. Pero en este absurdo en el que en una nación como en España, ¿no?, pues se haya asumido la posibilidad de que alguien pueda cambiar a la carta de sexo, pues se llega a contradicciones como el hecho de que no quiere decir que yo, después de haber hecho esa intervención médica, me voy a sentir satisfecho con la nueva condición que tengo. Eso está por ver. Igual hago yo esa intervención y después me sigo sin sentir satisfecho. Entonces,
puede ocurrir que después de un tratamiento hormonal o incluso de una cirugía, pues que siempre también cada vez más las cirugías son reversibles también, pues después pues damos lugar a camino de ida y vuelta. No me siento a gusto, pues vuelta para atrás, ¿no? Pues voy a volver a cambiar de nuevo porque no me sentía a gusto con el anterior. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que todo este tipo de situaciones que estamos viendo, que aunque son muy minoritarias, están teniendo una presencia mediática tremenda porque forman parte de una especie de ideología de género que parece ser una ideología dominante. Pues todo esto forma parte de esa teoría de que el sexo se construye, y que las diferencias entre hombres y mujeres serían puramente convencionales, y que igual que el sexo se construye socialmente, también se puede deconstruir, se dice, ¿no? Así se afirma. Y que, en el fondo, pues esta teoría de género lucha no solo por romper con la diferenciación en las profesiones masculinas y femeninas y por acabar con las discriminaciones entre los roles, ¿no? Sino también está queriendo llegar mucho más allá, y es que llega a la negación de la identidad. Nos instirían, por lo tanto. Continuamos con la explicación de este punto 2333. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Habíamos ya introducido ese comentario. Me quiero servir de unas palabras que el Papa Benedicto XVI dirigió en un extenso discurso a los miembros de la Curia Romana, pues fue el 22 de diciembre, si no me equivoco, del año 2008. Habló en ese discurso de la ecología del hombre. Utilizó una expresión muy curiosa, ¿no? Sabéis que el Papa es un gran defensor de la ecología. Cuando estuvimos en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Sydney, nos sorprendió, ¿no?, en su discurso su sensibilidad ecológica, cómo nos describió pues lo que había gozado él yendo en avión hasta Sydney, viendo los bosques, viendo los mares, etcétera, y qué canto hizo, qué reivindicación tan profunda hizo del respeto a la ecología, al ecosistema, al planeta. Pero al mismo tiempo el Papa defiende la ecología del hombre. Permitidme la ironía, no solo de los pingüinos, del hombre. Entonces dijo el Papa en ese discurso: dado que la fe en el Creador es una parte esencial del credo cristiano, la Iglesia no puede y debe limitarse a transmitir a sus fieles solo el mensaje de la salvación. Es curioso, dice el Papa, los cristianos no solo predicamos el mensaje de la salvación, también predicamos el mensaje de la creación. También, dice el Papa, tiene una responsabilidad la Iglesia con la creación y tiene que cumplir esta responsabilidad en público. Tenemos que defender la creación. La Iglesia no solo tiene que defender la tierra, el agua, el aire, como dones de la creación que pertenecen a todos, tiene que proteger también al hombre contra su propia destrucción. Porque el hombre se autodestruye con más facilidad que el resto de los animales. Es necesario que haya una especie, dijo él, de ecología del hombre, entendida en su justo término, que se base en el respeto de los géneros masculino y femenino, que forman parte de la naturaleza humana. Leo literalmente: cuando la Iglesia habla de la naturaleza del ser humano como hombre y mujer y pide que se respete este orden de la creación, no está exponiendo una metafísica superada, en absoluto. Se trata de la fe en el Creador y de la escucha del lenguaje de la creación, cuyo desprecio significaría una autodestrucción del hombre y por tanto una destrucción de la obra misma de Dios. Así pues, el Papa, en ese discurso importante dirigido a la Curia Romana, pues denunció la manipulación que existe en muchos foros nacionales e internacionales cuando se utiliza el término género. Con frecuencia se utilizan términos como el de orientación sexual o identidad de género para tratar de reconocer pues un pretendido matrimonio sexual o una reivindicación de transexualidad o ese tipo de cosas, ¿no?
lo que con frecuencia se expresa y entiende con el término género, dice el Papa, se sintetiza en definitiva en la emancipación del hombre de la creación y del creador. El hombre quiere hacerse por su cuenta y decidir siempre exclusivamente solo lo que a mí me afecta, ¿no? Pero, concluye el Papa, vivir contra la verdad es vivir contra el espíritu del creador. Si yo no me acepto a mí mismo como soy, en mi propia naturaleza, en el fondo estoy viviendo contra el espíritu del creador. O sea, estoy peleado contra mí mismo, contra mi creador, ¿no? Fijaros qué frase pronunció el Papa. Los bosques tropicales merecen ciertamente nuestra protección, pero no menos la merece el hombre como criatura, en la que está inscrito un mensaje que no contradice a nuestra libertad, sino que es su condición. O sea que la naturaleza no contradice la libertad, sino que es su condición. Es condición para ser libre el aceptar mi naturaleza. Si no, no voy a ser nunca libre. La naturaleza no es una esclavitud de la que haya que sacudirse para pasar a ser libre. No, solamente se puede ser libre en la aceptación de la propia naturaleza, ¿no? En definitiva, ¿no?, pues que detrás de este fenómeno que se llama aquí la transexualidad, ¿no?, se esconde un dualismo muy claro. Ayer hablamos del dualismo. Aquí hay un dualismo evidente, ¿no? Un dualismo entre psiquismo, entre lo que yo siento y entre lo que mi cuerpo es, entre biología y psiquismo, un dualismo. Tiene que de alguna manera percibirse como que aquí hay un problema, entonces, claro, ¿qué hacemos? Pues a cambiar de cuerpo porque no coincide con mi percepción subjetiva. Como mi psiquismo me dice otra cosa, que tengo otra sensibilidad, voy a cambiar de cuerpo, ¿no? Es una perspectiva dualista. La ideología de género es dualista por esencia, es dualista por esencia, así como, bueno, pues la percepción natural que nosotros tenemos no es dualista, sino que persona y cuerpo están integradas. Esto es un dualismo, ¿no?, en el que yo me cambio de cuerpo, pues como si me cambio de vestido, ¿eh? Bueno, pues ahora, la gran pregunta con la que concluyo un poco esta reflexión es la siguiente, ¿no? ¿No sería mejor afrontar este tema no desde una perspectiva quirúrgica, sino desde una perspectiva psicológica? ¿No sería lo normal? ¿No estamos ante un problema que es más competencia de psicólogos y psiquiatras que de médicos expertos en funcionamiento del cuerpo? Resulta mucho más profundo, mucho más rico, mucho más real descubrir las raíces de esos conflictos o de esas disfunciones, mucho más real reconocer de dónde parten, ¿no?, esos desequilibrios, para encontrar un camino de aceptación, que ese camino en el que uno se sienta enemigo de su propio cuerpo, ¿no? Porque el sexo está inscrito profundamente en el propio cuerpo y es absurdo ser enemigo de él. Lo lógico, por lo tanto, no es decir cambio de cuerpo, que por otra parte es imposible, ¿no?, sino afronto profundamente mis problemas, ¿no?, y veo de dónde tienen su origen, porque lo que está claro es que ese tipo de... Continuamos con la explicación del punto 2333. Terminamos de leerlo, porque nos habíamos centrado hasta ahora un poco en la primera frase. Dice: la diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas, en la unión del hombre y la mujer, están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Hay, por lo tanto, una diferencia y una complementariedad. Diferencias físicas, diferencias morales, diferencias espirituales. Los hombres y las mujeres somos distintos, ¿eh? Incluso físicamente también, ¿eh? No me refiero únicamente a los órganos genitales, ¿no? Hay por ahí muchísimos estudios sobre biológicamente hasta qué punto hay unas diferencias muy fuertes, ¿no? No hace mucho leía yo unos estudios de una profesora de psicología de la Universidad de California, Diana Halper se llamaba ella, ¿no?, en la que habla de, pues, cómo la inteligencia masculina y femenina es muy distinta, ¿eh?
Las mujeres, digo en síntesis para no enrollarnos, bueno, para las mujeres en esos estudios se demuestra que utilizan más el hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que las mujeres están más orientadas hacia el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Y cada hemisferio del cerebro aloja unas determinadas habilidades, ¿no? Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el que más utilizan las mujeres, están más las actitudes para el lenguaje. Y lo primero que se hace en el colegio es aprender a leer. Y los niños suelen tener, por lo general, más dificultades que las niñas en esos primeros años para la lectura, la articulación verbal, la capacidad lingüística en general, ¿eh? Y a veces incluso esto suele provocar alarmas exageradas en los padres, ¿no? Se suele acudir a los especialistas y se diagnostican problemas de aprendizaje 6 veces más a los niños que a las niñas. 6 veces más, ¿eh? Bueno, y a veces es por tener falta de paciencia, porque dice, bueno, es que los niños tienen esa dificultad superior y hay que tener más paciencia con ellos en el desarrollo de esa parte del cerebro, ¿no? Bueno, pero aunque estas cosas no tienen por qué causar alarma, yo aquí las cito para entender la importancia de profundizar en la psicología masculina y femenina, que son distintas, ¿no? Los chicos suelen destacar en memoria visual, en razonamiento en temas de matemáticas, de ciencias y geografía, y utilizan más ese lado derecho, el centro físico y espacial. Sin embargo, pues las mujeres suelen tener otro tipo de habilidades más desarrolladas según su fisiología. Bueno, eso hoy en día también está muy estudiado y muy demostrado. Lo digo en contra de esa teoría unisex en que todos somos iguales y no hay diferencias entre nosotros, ¿no? Ahora bien, tampoco hay que caer en los tópicos. Somos diferentes, sí, pero no caigamos en tópicos, que esto ha hecho mucho daño, ¿eh? Porque, por ejemplo, la cultura popular, pues a veces, por ejemplo, ha dicho los chicos tienen más fortaleza, y a veces se ha confundido la fortaleza con la violencia, o se ha confundido la virilidad con la promiscuidad, o se ha confundido pues la valentía con la imprudencia, o se ha confundido la imagen de un hombre inteligente con el hombre arrogante, sexista, racista. O sea que también han hecho mucho daño los tópicos, digámoslo todo. Digámoslo todo. Yo creo que tenemos que ser en esto, pues yo diría muy, muy equilibrados. Somos diferentes, pero tampoco caigamos en los tópicos, que hacen mucho daño y luego acaban por crear crisis de identidad, que uno ya no sabe ni lo que es. Por lo tanto, diferencia y complementariedad. La diferencia bien conducida, como decíamos ayer, nos lleva al enriquecimiento y la comunión. Y la diferencia mal conducida nos lleva al conflicto. Es así, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el matrimonio es una escuela de tolerancia, de comunión y de pluralismo, ¿eh? Fijaros bien, hoy en día tanto se habla de tolerancia, pluralismo. Bueno, pues la mejor escuela de tolerancia y pluralismo es el matrimonio y es la familia, porque ahí estamos llamados a sabernos distintos y a saber de que es un enriquecimiento y no es un conflicto el ser distintos. Una familia vivida en armonía, en la que hay una imagen clara de masculinidad y otra de feminidad, y los hijos se identifican con unos y con otros, es la mejor escuela de tolerancia y de pluralismo. Con lo cual, si lo que hacemos es minimizar, ¿no?, pues el efecto educador de la familia, como está ocurriendo en nuestros días, ¿no?, lo que hacemos es sembrar intolerancia y falta de paciencia entre nosotros y falta de respeto y acogida entre nosotros. Alguno diría que estoy cogiendo el rábano por las hojas. Pues yo creo que no. Yo creo que en el seno de la familia aprendemos a aceptarnos siendo diferentes, ¿no?, en nuestra complementariedad, etcétera. Diferencia y complementariedad. El matrimonio es una escuela de armonía, es una escuela de comunión, en la que nos gozamos de ser distintos, y además es que es así, porque como se dice allí pues en tecnología, ¿no?, dos polos del mismo signo se repelen. Dos polos del mismo signo se repelen. De hecho, me vais a permitir un pequeño inciso, pero el índice de rupturas de las parejas homosexuales es terrorífico, es tremendo. Tienen muy poca estabilidad, porque tienen muy poca complementariedad. Pues porque
el sexo masculino y el femenino están llamados a una complementariedad, no solo fisiológica, también psicológica. Alguno estará diciendo, pues a mí con mi marido me cuesta bastante, ¿eh? Bueno, pues yo te digo que no. Luego existe el pecado del hombre. Pero lo que es un hecho es que hay mucha más capacidad de complementariedad en los dos sexos distintos que entre un mismo sexo, ¿no? Entre un mismo sexo. Bueno, pues el matrimonio es, por lo tanto, una escuela de armonía. En el fondo, el matrimonio es... nuestro ideal no es el de 1 más 1 es 2, sino nuestro ideal es el de 1 más 1 es 1. Es familia. Es familia, no son dos, es familia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros entendemos que los dos sexos en el matrimonio no se yuxtaponen, no se ponen uno junto al otro, ¿no? Sino que se funden, se integran en una complementariedad. Este es el ideal cristiano, verdaderamente muy hermoso, el ideal de la capacidad de formar una familia. 1 más 1 no son 2 en el matrimonio cristiano. 1 más 1 es 1, es una familia en la que el Espíritu de Cristo es capaz de fundir y unir lo que el pecado tiende a disgregar. Por lo tanto, insisto, las diferencias entre hombre y mujer bien conducidas nos llevan a la comunión. Las diferencias entre hombre y mujer mal conducidas nos llevan al conflicto. Luego he aquí la importancia de la educación y aquí la importancia de la conversión, porque también la conversión del pecado del hombre y la conversión del pecado de la mujer hacen mucho más fácil la comunión. Es mucho más difícil que en un matrimonio haya armonía si hombre y mujer viven en pecado que si hombre y mujer viven en gracia. Es mucho más fácil, claro. Aunque no exclusivamente eso, hay más factores también. Y concluye este punto 2333, concluye con una referencia al punto 1603, en el que habla de cómo el matrimonio tiene a Dios mismo como autor. Porque sería una equivocación decir, Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, y luego ellos decidieron unirse. Luego el matrimonio es cosa de decisión nuestra. Dios creó a uno y a otro. No, no es verdad. No es verdad. Dios no solo nos creó hombre y nos creó mujer, sino que también creó el matrimonio mismo. El matrimonio mismo es un don que ha salido de las manos de Dios, esa vocación de complementariedad y de comunión que hay entre nosotros. Lo leo. La íntima comunidad de vida y de amor conyugal fundada por el Creador y provista de leyes propias se establece sobre la alianza del matrimonio, que es un vínculo sagrado y no depende del arbitrio humano. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Esto sí que nos rompe los esquemas, porque claro, lo que hoy en día se aceptaría como mucho es eso, ¿no? Dios creó al hombre y creó a la mujer, y luego entre ellos dos deciden unirse o no. No. Dios mismo es el autor. Sí, buenos días, damos paso a la primera llamada. Buenos días, José Ignacio. Buenos días. Soy Elena. Adelante, Elena. Mira, quería hacer una pregunta sobre la sentencia del día de ayer del Tribunal Supremo sobre la objeción de conciencia. De acuerdo. Bueno, pues es un tema muy de actualidad, y es de suponer que muchos oyentes pues tuviesen también más o menos el mismo deseo, porque es de ayer mismo el tema, ¿no? Hemos recibido, la verdad es que estos días yo he rezado pues por esa sentencia, porque veíamos que se estaba reuniendo el tribunal, la sala tercera del Tribunal Supremo, y bueno, pues hemos recibido una noticia pues que en principio ciertamente pues nos ha disgustado, aunque es verdad que únicamente conocemos el fallo y no conocemos todavía la sentencia, que habrá muchos razonamientos dentro de ella, pero el fallo, después de 20 horas de deliberación, el fallo no reconoce el principio o el derecho a la objeción de conciencia de los padres, ¿no? Es verdad que es un fallo que únicamente se refiere a 4 padres en concreto, con lo cual, digamos, estos 4 padres han dicho que van a recurrir al Constitucional y bueno, por lo tanto, eso no quiere decir que aquí haya terminado el asunto, ni muchísimo menos, que ayer mismo dijo aquí en la antena, en una entrevista que le hicieron, don Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, dijo él que esto es solo una escaramuza, y no es el fin de la batalla, ni mucho menos. Entonces, por lo tanto, algunos comentarios que hago en primer lugar. Bueno, pues el primer comentario es que, aunque tenemos que conocer más en detalle,
en detalle la sentencia, decir que sí se ha dicho que en esta instancia, sí se ha dicho pues que la asignatura es de obligado cumplimiento, pero al mismo tiempo también se ha dicho que la asignatura no puede contener contenidos morales. O sea, no se puede adoctrinar en ella. Bueno, a ver cómo arreglan esas dos cosas. Porque si de hecho entendemos, ¿no? Nosotros entendemos que ese currículum, esos contenidos concretos, sí son contenidos morales, vamos a ver entonces cómo arreglan esto. Nosotros lo que yo sí que afirmaría es que el que tiene que decir si esos contenidos son morales o no son morales, si los contenidos de esa asignatura se meten o no se meten en lo que es terreno del padre para educar moralmente a sus hijos, en mi opinión, en lo que yo discrepo totalmente con la sentencia del Supremo, es que el que tiene que decidir eso no es un tribunal, sino que son los padres. Oiga, mire usted, porque precisamente el derecho a la objeción de conciencia quiere decir esto exactamente. Quiere decir que cuando un individuo pues entiende que el cumplimiento de una norma es incompatible con un valor moral de su conciencia, pues entonces él entiende que, aunque en principio tengamos obligación de cumplir las leyes dictadas por la legítima autoridad, tampoco podemos olvidar de que nuestra conciencia está comprometida con otras instancias morales y éticas, y yo tengo que obedecer antes a mi conciencia que a un currículum de una escuela. Y además, el deber de educación moral de los hijos lo tengo yo y no lo tiene un Estado. Permitidme que ponga un ejemplo, un ejemplo, y además después os voy a remitir, si alguno quiere leerlo más despacio. Ayer a la tarde escribí pues una carta pastoral sobre ese tema, que luego os digo que podéis cogerla en la página web en la que suelo colgar las cartas pastorales, ¿no? En ticonfio.org. Pero bueno, el ejemplo es el siguiente. Vamos a ver. Comparemos el hecho de que en su día se reconoció la objeción de conciencia al servicio militar, y que ahora esta sentencia del tribunal, que como digo no es definitiva, esta sentencia dice que no reconoce el derecho a la objeción de conciencia de un padre ante una asignatura como educación para la ciudadanía. Bueno, a mí me parece un agravio comparativo tremendo, porque en el caso del servicio militar, que se reconoció el derecho a la objeción de conciencia, era muy delicado, porque las consecuencias prácticas que se derivaban de aquella objeción eran muy delicadas. Eran otros soldados los que tenían que asumir las tareas de la defensa con riesgo de sus vidas, porque el objetor no había querido él participar en la defensa de los demás, ¿no? Y el Estado eximió a los objetores de su deber de contribuir al servicio militar en virtud de los motivos de conciencia que alegaban. Y de esa manera se reconocía que el respeto de la conciencia del individuo es superior al acatamiento de una forma determinada de organizar la sociedad, ¿no? Y ahora digo yo, ¿esto no es un agravio comparativo tremendo? Ahora cuando un padre discierne que su hijo no debe de cursar la educación para la ciudadanía, toma una decisión que es mucho menos grave que el objetor al servicio militar. Toma una decisión que afecta exclusivamente a su familia y que no tiene consecuencias gravosas para terceros. La objeción a la educación para la ciudadanía no conlleva que los compañeros del objetor tengan que cargar con sus deberes, como pasaba en el servicio militar, que si tú no hacías la mili tenía que hacerlo otro en vez tuyo, y si había guerra, él era el que iba a morir en vez tuyo. Pues en este caso es mucho más sencillo. Es verdaderamente difícil entender la negación de la objeción de conciencia en un ámbito tan familiar y tan personal como este, ¿no? Y lo que no es de recibo es que el principio de objeción de conciencia sea reconocido o rechazado dependiendo de si la materia de la objeción es considerada políticamente correcta o no. En el servicio militar, la objeción a la mili, como era políticamente correcto, la aceptamos. Y como la objeción a la educación para la ciudadanía no es políticamente correcto, no la aceptamos. Pero ¿esto qué es esto? O sea, en el fondo aquí no se está reconociendo de verdad lo que es la objeción de conciencia, ¿no? Porque en el fondo, aquí hay dos posturas de partida bien diferentes. La de quienes creemos que los padres no son tontos y saben elegir mejor que nadie lo que conviene a la educación de sus hijos,
Y por otra parte está la de quienes piensan que no se les puede confiar a los padres eso, sino que es el Estado quien tiene que tener la primera y última palabra en la educación de los hijos. Es que en el fondo es así. Por lo tanto, pues yo digo lo siguiente, ¿no? Yo reivindico la objeción de conciencia. Es una cuestión de conciencia, ¿eh? Nosotros, la Iglesia cree, los cristianos creemos en que por encima de las leyes humanas tenemos otras obligaciones morales hacia nuestra propia conciencia, hacia la ley moral de Dios. Y por lo tanto, esta sentencia del Supremo, en mi opinión, es totalmente contradictoria, pues con cosas que dijo en su tiempo el Tribunal Constitucional. Cuando dijo, por ejemplo, el 11 de abril del 85, que, leo esta frase, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa. O sea, que uno puede tener objeción de conciencia independientemente de que se lo hayan reconocido legalmente o no. Eso está en tus derechos humanos. No es ningún Estado el que te concede la objeción de conciencia. Eso te lo concede tu propia dignidad. No es ninguna especie de dádiva o una gracia que me concede el Estado hacer objeción de conciencia. Eso te lo concede tu propia dignidad. Bueno, como veis, aquí todavía hay mucho que hablar. El tema, por lo tanto, ¿no? El tema no está en absoluto, finalizado. El debate está más abierto que nunca. Lógicamente esto se recurrirá, llegarán donde tengan que llegar, y yo les animo mucho a los padres, ¿no? Ni más ni menos 50.000, ¿no? objeciones en toda España, que jamás había existido en España un movimiento objetor tan amplio. Yo les animo a todos los objetores pues que estén muy en contacto entre ellos, que no permitan que estén en contacto con las asociaciones, que no permitan que los medios de comunicación les confundan, que no permitan que les dividan, sino que tengan estrategias comunes, ¿no? que es lo importante, ¿eh? Y bueno, y lo último que se me ocurre decir, pues lo que dijo la Virgen María en Fátima, ¿no? Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Y de eso estamos totalmente seguros, ¿eh? Quien quiera estas reflexiones, pues que os he compartido, y algunas otras más también, quien quiera poder también hacer uso de ellas, las tenéis colgadas, están colgadas en la página web enticonfio.org, con el título de Cuestión de conciencia. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante, escuchamos. Mire, ya llamé ayer, sí. Y hoy me ha dado usted la solución. Me ha dado la solución. Cuando o sea, yo pensaba para mí, y a veces comentaba, ¿no? El hombre es hombre entero, el varón, y la mujer es mujer entera, todo el cuerpo entero, ¿no? Y hoy cuando ha dicho lo de los cromosomas, y luego la investigación actual sobre el funcionamiento del cerebro, me ha respondido perfectamente a la pregunta que le hice ayer sobre eso, que si los homosexuales se sienten o se dejan de sentir. Muchas gracias. Ya, bueno, pues gracias a usted, y lamento igual no haberlo hecho con más precisión ayer, pero bueno, siempre hay tiempo para aclarar más las cosas, ¿eh? Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Monseñor, gracias por su programa. Me hace pensar muchas veces, casi siempre me siento identificada con lo que dice, y hoy quería decir que uno de mis sufrimientos durante bastantes años de mi vida fue el querer ser hombre. Me producía muchísima envidia y eso me hizo sufrir. Entonces yo quisiera dar testimonio hoy de eso, ¿no? Uh-huh. Que a partir de conocer a Jesucristo, pues Él me enseñó a quererme tal como soy, que eso sí que me trajo mucho sufrimiento, y a lo mejor si viviera en esta temporada, pues a lo mejor, quién sabe si no me convertiría en hombre, porque era mucho la envidia que yo tenía hacia el hombre, y creo que es importantísimo lo que aporta Jesucristo, esto de mi yugo es suave y mi carga ligera, nunca mejor dicho, porque a mí me aligeró muchísimo, porque a mí me quitó muchísimos complejos, y uno de tantos es ese, ¿no? Entonces quisiera que si a alguna gente le sirve de testimonio lo mío y se siente identificada, que no tengan miedo a conocer a Jesucristo, que Él promete y es eso, y es verdad. Simplemente eso.
Pues le agradecemos muchísimo su testimonio, que estoy seguro que a muchos nos hacen bien, no a mí el primero. Porque a veces, pues por ejemplo, el tema de la transexualidad lo vemos como una cosa rara, de gente marginal y no sé qué. Y como usted bien ha dicho, pues usted tuvo la suerte de vivir en un tiempo determinado en el que determinadas soluciones de auténtica locura no eran ni planteables, ¿no? Y quizás algunas personas que en este momento determinado se meten en esos caminos, pues no lo hubiesen hecho si hubiesen vivido en la época de usted. Pues mire, me parece muy interesante lo que usted ha dicho de que uno puede vivir esa especie de envidia. Yo quisiera ser hombre porque veo que tienen un rol no sé qué y entonces tal y cual. En el fondo esto engarza con una tentación que es muy frecuente en muchos ámbitos de la vida, de tener los pies en un sitio al mismo tiempo que tenemos la cabeza en otro. Estar con los pies en un sitio y soñando en otro lugar distinto del que estamos. A muchos niveles, uno es el nivel de la propia identidad, de la propia sexualidad, pero en muchos otros niveles. El nivel de la vocación. Estoy aquí, pero me gustaría estar en otro sitio. Si estuviese aquí, también hasta un sacerdote, hasta una religiosa, con su destino. Estoy aquí, pero me gustaría... Yo creo que Jesucristo, como usted bien ha dado como testimonio, nos enseña a aceptar la realidad, a partir de ella, a encarnarnos, no de alguna manera a soñar en lo que no es, sino a santificar lo que es. Eso es una maravilla, ¿no? Aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Mire, quiero decirle que soy homosexual y me siento muy hombre.